Bien, hermanos, estamos estudiando acerca de la persona del Espíritu Santo y ya hemos visto algunos aspectos interesantes, tanto de la persona del Espíritu como tal. No vamos a recapitular mucho hoy porque el tema de hoy es bastante extenso y de hecho, de antemano les digo, no creo que lo veamos todo hoy. Sin embargo, es uno de los temas más controversiales acerca de la persona del Espíritu Santo. Así que hoy anunciándoles de entrada, el tema que vamos a ver hoy es el Espíritu Santo en su obra como el que unge. Estamos viendo la persona del Espíritu Santo y hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo de ungir. Y esta obra tiene relación con algo que se conoce hoy día y que de hecho pues, es obviamente la misma doctrina del fundamento, y es el bautismo del Espíritu. No podemos negar que la gran mayoría de los que estamos aquí estamos relacionados con la palabra o con la frase bautismo del Espíritu, y esto en gran manera o en gran medida gracias al movimiento carismático o neopentecostal o pentecostal. El estallido del movimiento pentecostal ha influenciado en gran medida para que muchas personas, yo diría que casi la gran mayoría de los cristianos modernos, conozcamos o hayamos escuchado hablar del bautismo del Espíritu Santo o del Espíritu Santo desde una perspectiva de ungir y de traer un avivamiento. Desde el estallido de el hablar en lenguas en la calle Azusa, en Los Ángeles, a principios del siglo XX, el crecimiento de las iglesias pentecostales ha sido abrumador. Las asambleas de Dios, incluso la expansión del carismatismo dentro del mismo catolicismo romano y de la gran mayoría de las iglesias protestantes durante los últimos 60 años aproximadamente. Ese movimiento ha provocado una celosa devoción entre todos los adherentes y ha alimentado grandes disputas teológicas dentro del mismo ámbito carismático. La verdad, hermanos, es que ningún historiador de la iglesia puede ignorar el impacto que los carismáticos ha generado en la iglesia moderna. Hay un impacto que el carismatismo ha generado en la iglesia moderna que no puede ser ignorado. Y de hecho nosotros como creyentes bíblicos no podemos ignorar el impacto que se ha generalizado. Es más, este impacto es tan interesante, hermanos, que incluso a pesar de los escándalos que dos de sus más grandes representantes o cualquier otro, porque todavía incluso dentro de este círculo neopentecostal han existido otros escándalos, pero dos de los escándalos más grandes de sus más grandes propulsores, como es Jim Bakker y Jimmy Swaggart, que tuvieron grandes escándalos sexuales en su vida, eso no ha hecho menguar el celo que acompaña al movimiento carismático más amplio hoy día. Nosotros aquí no vamos a hablar hoy acerca del movimiento carismático, quiero aclarar eso, no es nuestra tarea hoy llegar aquí a exponer el movimiento carismático, pero como el tema a tratar de que es el bautismo o es el Espíritu Santo como quien unge, involucra de alguna forma esto, sí es necesario que de alguna forma veamos, de alguna forma, el punto central de la doctrina carismática, que es el bautismo del Espíritu Santo. El punto central de la doctrina carismática o neopentecostal se halla allí, en su doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Y esta doctrina, hermanos, no es ajena a la gran mayoría de las personas que estamos aquí hoy, no es ajena a la gran mayoría de las personas que pertenecen a alguna iglesia cristiana el día de hoy. El énfasis que se pone en el bautismo del Espíritu Santo hoy día corresponde a la idea de ser capacitado o dotado para el ministerio. De hecho, la palabra carisma o carismático deriva de la palabra griega del Nuevo Testamento que se traduce como don o gracia espiritual. Y esta palabra carisma o carismático o tener carisma ha sido usada hoy día en el léxico popular. Por ejemplo, una persona o un artista
que sea, que sea emocionante, o un líder político que tenga buena forma de expresarse, que tenga buen parlamento, es llamado una persona carismática, sin que de alguna forma haya ninguna relación religiosa entre la persona y su manera de expresarse o de hacer las cosas. Sin embargo, hermanos, hablando de alguna forma teológicamente, hablando en términos bíblicos, el neopentecostalismo ve el bautismo del Espíritu Santo como una obra especial del Espíritu Santo a través de la cual un creyente es dotado de poder para la vida y el servicio. El bautismo del Espíritu Santo, según la teología neopentecostal, es la obra especial del Espíritu Santo a través de la cual un creyente es dotado de poder para la vida y el servicio. Es un creyente que ha sido bautizado por el Espíritu de acuerdo a la teología carismática, es dotado, es capacitado para servir al Señor y para su vida cristiana. Esta obra del Espíritu Santo, según el carismatismo, es distinta y posteriormente a la obra de regeneración llevada a cabo por el Espíritu Santo. El pentecostalismo entonces hace una distinción entre ser bautizado por el Espíritu Santo, lo cual ocurre en el nuevo nacimiento, y el bautismo con el Espíritu Santo, que normalmente ocurre posteriormente. Entonces, según el carismatismo, alguien cree, tiene el nuevo nacimiento, y posteriormente esa persona es bautizada por el Espíritu, es dotada por el Espíritu Santo. El pentecostalismo, mis hermanos, deriva su nombre al énfasis que pone en su manera de entender lo que sucedió en la iglesia primitiva en el tiempo de Pentecostés, o el día de Pentecostés. Y ponen un énfasis muy marcado en, como el hermano Bernardo nos lo ha dicho en otras ocasiones, en los mini Pentecostés que acontecen en el libro de Hechos. Entonces, por ejemplo, ellos hacen un registro de la actividad del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva y dicen que eso es una norma que debe seguirse dando a lo largo de la iglesia. Entonces, lo que ocurrió en el primer discurso de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 14, lo que ocurrió en la predicación del Evangelio en Samaria, en el capítulo 8 de Hechos, lo que ocurre en el caso del apóstol Pablo, lo que ocurre en la casa de Cornelio y lo que ocurre en la iglesia de Éfeso, dice el movimiento pentecostal, debe ser repetitivo. ¿Por qué? Porque esos 4 hechos que se encuentran en el libro de Hechos, esas 4 situaciones que expresan el bautismo del Espíritu, tienen unos patrones particulares. Algunos patrones que desprenden y de cuál se fundamenta la doctrina pentecostal es la siguiente. Primero, las personas que fueron bautizadas por el Espíritu Santo eran creyentes, por lo tanto, nacidas del Espíritu antes de que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos arguyen. Por lo tanto, si las personas eran creyentes antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo, dicen ellos, entonces hay una distinción entre la obra de regeneración llevada a cabo por el Espíritu y la obra efectuada por el Espíritu al bautizar. Segundo, hay un intervalo de tiempo entre la fe, o sea, la regeneración, y el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, según el carismatismo, mientras hay algunos cristianos que tienen el Espíritu Santo hasta el punto de ser regenerados, pueden aún carecer del bautismo del Espíritu Santo, lo cual es posterior. Tercero, es que la evidencia externa inicial del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y cuando nosotros miramos el debate actual acerca de esto, todos los carismáticos, todos los pentecostales están casi de acuerdo en estos 3 puntos. Y ese es el fundamento de su teología. Hay una distinción entre regeneración y bautismo. Segundo, hay un intervalo de tiempo, aunque no todos están de acuerdo en que hay un intervalo de tiempo, pero sí, ellos dicen, hay un espacio de tiempo, la mayoría,
¿Están de acuerdo en esto? En que hay un espacio de tiempo entre el bautismo y la regeneración. Y por último, de que la evidencia externa de ese bautismo es el hablar en lengua. Ahora, hermanos, el asunto es el siguiente. ¿Es el relato de Hechos una prueba de que la secuencia de la obra del Espíritu Santo entre los primeros cristianos es normativa para la iglesia a lo largo de las edades? Ese es el punto crucial que nosotros, como iglesia, creemos, iglesia bíblica. ¿Es el relato de Hechos una prueba de que la secuencia de la obra del Espíritu Santo entre los primeros cristianos es normativa para la iglesia a lo largo de las edades? Hermanos, los carismáticos han llegado a un punto de decir que cuestionar esta normativa es cuestionar la autoridad de las Escrituras. Entonces, si usted cuestiona el avivamiento o movimiento del Espíritu moderno, que ellos llaman movimiento del Espíritu, usted está cuestionando la autoridad de las Escrituras, pero eso no es el punto crucial. Nosotros aquí no estamos discutiendo la autoridad de las Escrituras, sino la intención del libro de Hechos en cuanto a este aspecto. Mis hermanos, lo que el pentecostalismo enseña tiene cierta implicación práctica en el interior de la iglesia que debe ser analizado muy a fondo y en lo cual nosotros debemos pararnos muy firmes. La cuestión práctica es lo siguiente: hay dos niveles de cristianos, una que tiene el bautismo del Espíritu y otra que no. Ese es el punto crucial. Y esa es la implicación del movimiento carismático. Si nosotros aceptamos que la obra del Espíritu puede ser diferenciada la obra de la regeneración del Espíritu puede ser diferenciada del bautismo, entonces estamos diciendo que hay dos tipos de cristianos, unos que pueden ser bautizados y otros que no tienen el bautismo del Espíritu. Y allí hace, hermanos, una dificultad. Esta dificultad se extiende aún más cuando nosotros miramos el registro de la historia de la iglesia. Yo sé que a muchas personas no les interesa qué pasó siglos pasados, pero es muy importante saber eso. Porque cuando usted mira la historia de la iglesia, usted se dará cuenta que muchos de los grandes santos del pasado, estamos hablando de Atanasio, Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, todas estas personas no alcanzaron, o más bien, no experimentaron el hablar en lenguas como un signo de haber sido bautizados por el Espíritu Santo. O sea, ninguna de las personas del pasado pertenecientes a la iglesia experimentó un hablar en lenguas. Es más, en la historia de la iglesia, el hablar en lenguas generalmente estuvo asociado con movimientos heréticos, como el montanismo, irvinguita. Son movimientos heréticos que enseñaban, por un lado, que el Señor no era Dios o que el Señor no había venido en carne. Negaban la humanidad del Señor. Entonces, los movimientos que tenían este tipo de doctrinas eran los que de alguna forma experimentaban este tipo de cosas como el hablar en lenguas o nuevos mover del Espíritu. Entonces, hermano, la pregunta que suscita es: ¿por qué la gran mayoría de la historia de la iglesia, de los creyentes en la historia de la iglesia, no han logrado experimentar este nuevo bautismo del Espíritu de esta forma? Mis hermanos, si el propósito de Pentecostés fue derramar un don de lenguas continuo, entonces ¿por qué por tanto tiempo la iglesia no participó de este mismo don? Es una pregunta interesante. Hermanos, las interpretaciones que se dan a esta discontinuidad de don de lenguas o de cualquier otro don o de este bautismo del Espíritu, como lo llaman, la discontinuidad que dan, mis hermanos, y las explicaciones que se dan, sencillamente lo que hacen es minimizar la interpretación de Pentecostés y no maximizarla como lo hacen, como piensan ellos que están haciéndolo hoy día. Mis hermanos, la teología carismático neopentecostal no logra hacer justicia al significado histórico del libro de los Hechos. No logra hacer justicia. Por eso, hermanos, entonces vamos a ver hoy específicamente
la distinción entre la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo para que veamos la dimensión del bautismo del Espíritu y de la obra del Espíritu en el Nuevo Pacto, a diferencia del Antiguo Pacto. Empecemos entonces viendo los dones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Miren, el Espíritu Santo estaba activo, siempre ha estado activo en la obra de redención, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La regeneración es un prerequisito para la fe, tanto en el Antiguo Testamento como ahora. Jesús reprendió a Nicodemo, un maestro de la ley, porque no entendía que renacer mediante el Espíritu Santo era necesario para la salvación. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 4. El Señor reprende a Nicodemo y dice, ¿eres tú maestro de la ley y no sabes estas cosas? ¿Y de qué está hablando el Señor? Está hablando del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento distribuía dones especiales o poderes especiales a personas específicas. Y en este sentido tenemos que tener un alto y mostrar que si bien el Espíritu Santo era necesario para el nuevo nacimiento, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Espíritu Santo operaba de forma especial en algunas personas específicas para llevarlos a hacer tareas específicas y obras específicas. La primera personas que las Escrituras mencionan o señalan que fueron llenadas con el Espíritu Santo fueron unos artesanos. Acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 30 al 40. 30 al 34, perdón. Éxodo capítulo 35. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Si observamos aquí, en esta narración, nos vamos a dar cuenta que Bezaleel y Aholiab fueron dos de los más dotados y versátiles artistas de la historia de la humanidad. Fueron plateros, orfebres, joyeros, canteros, talladores, y además tenían el don de enseñar. Y todo esto, ¿por qué? El texto nos dice, Dios lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en conocimiento. En pocas palabras, fueron ungidos, fueron apartados y el Espíritu Santo estuvo sobre ellos para llevarlos a hacer unas obras específicas y les dio conocimiento para hacer esto, los capacitó para hacer estas cosas. Ahora, nota lo siguiente, tenían Bezaleel y Aholiab, digámoslo así, una mayor porción del Espíritu que el resto de los israelitas, claramente, para estas cosas específicas. Ahora bien, de esta misma forma como se encuentra aquí expresado acerca de Bezaleel y de Aholiab, encontramos nosotros otras personas en el Antiguo Testamento que también recibieron el Espíritu de Dios para hacer ciertas tareas específicas y puntuales que no le era concedido a otras personas tenerlo en el mismo grado. Por ejemplo, hablando de Otoniel, en Jueces capítulo 3, versículo 10, se nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. O sea, cuando el Espíritu Santo vino sobre Otoniel, ¿era Otoniel un creyente? Sí, Otoniel era un creyente, hermanos. Pero cuando el Espíritu vino sobre él, juzgó a Israel, vino a ser un juez. Lo mismo se dice de Jefté. Jefté era un creyente y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, también para ser juez, para liberar a los hijos de Israel de la mano de los hijos de Amón. Eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 29. Jueces 11, 29. Es más, hay un personaje aún sobre el cual se habla de la obra del Espíritu en él,
que de acuerdo a las mismas escrituras nos daremos cuenta, no fue creyente. Este es Saúl. En el primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Hay una obra del Espíritu Santo en Saúl, aunque no fue creyente. En todos estos textos, hermanos, encontramos que en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo podía ser diferente en ciertas personas, fueran creyentes o no. En el caso de David, por ejemplo, también se nos dice lo mismo. Y notemos aquí, ¿era David un creyente? Sí, pero ahora recibe un bautismo o una unción del Espíritu. Y dice en Samuel, en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, nótalo bien, el Espíritu de Jehová vino sobre David, desde ese día. De esta manera, hermanos, vemos nosotros que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo reposaba sobre los profetas cuando recibían su llamado para hablar en nombre de Dios, los reyes, los jueces y todos. La unción del Espíritu Santo a los sacerdotes se trata de una unción con aceite, se representaba con una unción con aceite por parte del sacerdote o de los profetas. De todos estos ejemplos que hemos mostrado, ¿qué podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento? Que la unción del Espíritu Santo para el ministerio en el Antiguo Testamento era limitada. Pero, hermanos, hay un detalle, que en el Antiguo Testamento, en el mismo Antiguo Testamento, se nos da indicios de que un día la naturaleza de la unción del Espíritu Santo sería mucho más amplia y duradera. Sí, en el Antiguo Testamento encontramos que el Espíritu Santo obraba en personas específicas y que esa obra era limitada para con ciertas personas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos una promesa de que en el nuevo pacto la obra del Espíritu Santo sería mucho más amplia, no solamente a personas limitadas, y duradera en todos aquellos que vinieran. Y eso no lo encontramos en un solo texto, lo encontramos en varios textos. Uno de esos es el libro de Números, capítulo 11. Allí vamos a encontrar un deseo de Moisés. En el capítulo 11 de Números vamos a encontrar un deseo de Moisés. Quizás en esta primera parte no vamos a leerlo así, pero quiero entrar en contexto para que entendamos un poco esto. Miren, y Moisés era un creyente, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como una semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. No se me desespere un momentico. ¿Por qué leo esta primera parte? Mis hermanos, porque aquí hay que empezar a ver al pueblo de Israel siendo guiado por el Señor, siendo alimentado maravillosamente, después de haber sido libertados de la esclavitud en Egipto, y mientras el Señor estaba guiándolos a la tierra prometida, se preocupaba por sus necesidades y les daba milagrosamente la provisión. Les daba agua desde la roca o desde los manantiales y les daba maná. Pero hermanos, pronto el pueblo de Israel se mostró descontento. Y yo quisiera ponerle esto en contexto a usted, porque esto nos suele pasar mucho a nosotros. Por estar comiendo maná de día y de noche, y quiero que entiendan una cosa, hasta este punto habían pasado aproximadamente 2 años, y el pueblo estaba comiendo maná en 2 años. Así que antes de criticar al pueblo de Israel, examínese. Si usted comiera la misma proteína, siquiera una semana, ¿qué diría? El pueblo de Israel estaba comiendo maná, llevaba 2 años comiendo maná y tomando agua, y obviamente empezaron a quejarse. Miren, tanto fue la queja del pueblo de Israel, estaban cansados, estaban de comer maná, que olvidaron la tortura, olvidaron los látigos, olvidaron el empobrecimiento que tenían en Egipto, y ahora sus sueños estaban, ¿dónde?
los pescados, los pepinos, los melones, todas esas cosas. Estaban descontentos de tener que comer lo mismo, maná en la mañana, maná en la tarde, maná al mediodía. Ese fue el descontento del pueblo, tener que comer maná, desayuno, almuerzo y cena. Todos tenemos este pecado. Ahora, el relato continúa, porque entonces Moisés escucha la queja del pueblo y Moisés en el versículo 10 nos dice que oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Moisés estaba molesto. ¿Qué dice luego, hermanos? Entonces Moisés le reclamó al Señor y dijo, entonces Moisés dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Hasta este punto Moisés estaba seguro que si seguía con el pueblo así, lo iban a matar. Y lo que Moisés le dice al Señor es, mira, para yo estar escuchando estas calles de este pueblo, mejor mátame. Moisés estaba desalentado. Pero hermano, si usted piensa que eso fue la cúspide de la situación de Moisés, desear su muerte, aún hay más. Moisés tenía un montón de gente gritándole allá atrás, danos carne, que le diera de alguna forma provisión para comer carne. Moisés ya no quería continuar liderando a los hijos de Israel. Y la respuesta del Señor es la siguiente. Siga leyendo conmigo. Entonces Jehová, versículo 16, dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salgan por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Hermanos, yo creo que aquí, en primera instancia, alejándonos un poquito del tema, la lección es esta. Cuidado con lo que pedimos al Señor en oración. Ahora, hermanos, por otro lado, ya volviendo a ese tema, el pueblo estaba pidiendo a Dios carne, ¿y qué dijo Dios? Voy a darles carne. Les voy a dar carne de desayuno, carne de almuerzo, carne de cena, carne de merienda, carne de todo, hasta un mes entero. ¿Para qué, hermanos? Hasta que les salgan por las narices. Y aquí es donde está el punto interesante. Aquí es donde viene el tema muy importante. Miren, ¿cuál fue la respuesta de Moisés a lo que Dios le dijo? Lea el versículo 21 y 22. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y antes de que usted piense que Moisés fue débil, porque fue más débil que cuando golpeó la peña, empecemos a examinar nuestra fe. Sí, Moisés aquí, el líder del pueblo de Israel, el gran líder del pueblo de Israel, estaba dudando. Eso lo expresa el texto. No había visto Moisés a Dios mandarles maná, no había visto Moisés a Dios abrir el mar rojo, no había visto Moisés a Dios hacer prodigios, 10 plagas para liberar a los pueblos de Israel. Sí, pero aquí está diciendo, ¿de dónde vas a sacar carne para alimentar todo este pueblo? Eso es interesante, ¿verdad? Ahora, cuando Moisés habla de 600,000 de a pie, solamente era el pueblo que sacaba espada, o sea, los que estaban para la batalla. Pero Moisés estaba liderando a más personas, hermanos, porque resulta que este número no incluía a los muchachos, los niños, las ancianas, los desválidos, las mujeres. Probablemente
el número del que Moisés está refiriéndose aquí realmente sea de más de 2 millones de personas. Y Moisés no lograba ver cómo Dios podía cumplir esa promesa de darle carne a esa muchedumbre de gentes. Y la respuesta del Señor es: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra. Entonces Moisés reúne a los 70 varones de los ancianos del pueblo de Israel, los hizo estar alrededor del tabernáculo, y Jehová descendió en la nube y le habló. Y mira lo que pasa aquí: y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Versículos 24 y 25 lo que estoy leyendo. ¿Qué sucedió aquí? El espíritu que estaba en Moisés pasa, y estás hablando de la unción del Espíritu Santo, ¿a quién? A las 70 personas que Dios le había dicho a Moisés que escogieran. Hasta este punto, hermanos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente vemos que Dios, de una forma limitada, derrama del Espíritu en personas específicas para hacer una tarea específica. ¿El resto del pueblo tenía el Espíritu? No, no lo tenía. Ahora el texto nos dice algo interesante, porque luego dice: y habían quedado en el campamento 2 varones, versículos 26 y 27, llamados el uno Eldad y el otro ¿cómo? Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, le dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. ¿Por qué Josué pedía algo así? ¿Acaso Josué se oponía a la profecía? ¿Acaso Josué estaba en contra del Espíritu Santo? No. Josué simplemente estaba preocupado de que esta fuera una amenaza para el liderazgo de Moisés. Él lo veía como una pretensión de levantarse contra la autoridad debidamente constituida del pueblo de Israel, que era Moisés. Y la respuesta de Moisés, hermanos, es vital para entender todo lo que hemos estado diciendo. ¿Qué fue lo que Moisés respondió? Versículo 29. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? ¿Qué dice Moisés? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Cuántos en el pueblo tenían del Espíritu de Dios en este punto? Hasta este punto solamente Moisés y los 70, más nadie. Mientras Josué protesta por la expansión del Espíritu Santo para capacitar a la gente de Dios para el ministerio, Moisés se alegra por ello. Incluso Moisés expresa el deseo de que Dios ponga su espíritu en cada una de las personas de su pueblo. La diferencia entre el mediador del antiguo pacto, Moisés, y el mediador del nuevo pacto es que Jesús distribuye su Espíritu Santo sobre todo el pueblo. Y este es el punto clave que la teología neopentecostal oscurece. El neopentecostalismo admite que la distribución del Espíritu Santo está disponible para todo el pueblo de Dios, pero no necesariamente obtenida por todo el pueblo de Dios, reduciendo la obra del Espíritu Santo a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es distinta a la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en cuanto a la unción y la capacitación. En el antiguo Israel, durante el tiempo de Moisés, la idea de que el Espíritu Santo pudiera reposar sobre cada creyente era una mera esperanza, era una oración en los labios de Moisés. Sin embargo, esta esperanza se convirtió en una profecía. El profeta Joel lo escribe: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, dice el Señor. Eso lo dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Entonces, lo que para Moisés era una esperanza, Joel ahora lo profetiza. ¿Qué quería Moisés? Que el Espíritu Santo viniera sobre todo el pueblo, sobre todos los creyentes, y operara capacitándolos a todos para el ministerio. ¿Qué profetiza el profeta Joel?
precisamente lo que Moisés deseaba. En los postreros días, Dios derramaría su espíritu sobre ¿quiénes? Toda carne, es decir, sobre todo el pueblo de Dios. La capacitación del Espíritu Santo para el ministerio ya no estaría limitada a individuos aislados o a un pequeño círculo de personas, sino que cada persona en la comunidad de Dios sería dotado con el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, lo que es una profecía y una oración en el Nuevo Testamento es cumplida. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Vamos a leer un poco antes del versículo 4 y 5. Vamos desde el versículo 4 hasta el versículo 8, perdón, del 4 al 8. Vea lo que dice. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis ¿cómo? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Y qué dice el Señor ahora, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor Jesucristo les anuncia el bautismo del Espíritu con el poder. ¿Para qué, hermanos? Para ser testigos suyos. En todos los pasajes que hemos leído, desde Números 11, Joel 2 y en este capítulo de Hechos, la unción del Espíritu Santo se asocia con algún tipo de capacitación, algún tipo de dotación divina por gracia. El Espíritu otorga estos dones a la iglesia de Cristo, pero ¿para qué, hermanos? Para capacitar al pueblo de Dios, para que lleven a cabo la misión que Cristo dio a su pueblo, dar testimonio de Él hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, aquí es donde se hace relevante la interpretación del libro de Hechos. Aquí es donde entonces tenemos que empezar a comprender lo que sucedió en el libro de Hechos y en estos pasajes fundamentales. A partir de las mismas escrituras sabemos, en el mismo libro de Hechos, cuál fue una de las controversias más intensas que atormentaron a la iglesia primitiva. ¿Cuál fue esa cuestión? ¿Qué estatus tienen los gentiles en la iglesia? El libro de Hechos trata de qué estatus tienen los gentiles en la iglesia. La iglesia primitiva tuvo la siguiente distinción: judíos fieles, gentiles creyentes, samaritanos y gentiles. Los judíos, los que habitaban en Jerusalén, gentiles, fieles o piadosos, aquellos que habían creído en el Señor, pero que no pertenecían al pueblo judío como tal. Los samaritanos, que eran un grupo de personas con las cuales no se mezclaban, y de la cual haremos mención más tarde, después. Y los gentiles general, hablando de aquellos que estaban fuera, que ni siquiera se habían circuncidado, que no tenían ningún tipo de culto al Dios viviente. Estos últimos no tenían ningún tipo de relación con ellos, al igual que los samaritanos, mientras que con los gentiles fieles había algún tipo de relación, pero no podían mezclarse con ellos. Entonces había una distinción en la iglesia entre estos cuatro grupos de personas. Y el libro de Hechos se encarga precisamente de hablarnos de cómo estas distinciones se eliminan. Y una de las cosas importantes es que el libro de Hechos nos presenta a nosotros que la manera como esta distinción se elimina es por la obra del Espíritu Santo en la capacitación de todos los creyentes de todas estas regiones por igual. ¿Recibiendo qué cosa? El bautismo del Espíritu. Es interesante, hermanos, y aprendiendo así metiendo un poco más, que en el libro de Hechos, en el capítulo 2, se nos dice que todos los que estaban en la casa fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí no se nos dice que unos cuantos fueron llenos, sino todos los que habían creído. Y luego el apóstol Pedro anuncia en el mismo texto, en el mismo capítulo 2, que
para que ellos reciban el Espíritu, también debían creer. El mismo apóstol Pedro, en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y cuál es la promesa del apóstol Pedro? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, que el apóstol Pablo no está diciendo bautícense y algunos de ustedes no recibirán el don, sino todos. ¿Sí ve cómo entonces esa teología pentecostal que dice de que hay creyentes que puedan no tener el Espíritu Santo no está fundamentada en el libro de Hechos? Porque lo que está diciéndonos aquí el texto es que todos los que creen y eran bautizados recibirían el don del Espíritu Santo. No, mis hermanos, es por el poder del Espíritu Santo que recibieron todos estos creyentes. Es por el poder del Espíritu Santo que recibieron todos los creyentes en todo lugar, que después en el libro de Hechos, un texto que ya pasamos con el hermano Bernardo, se dice lo siguiente: estos que andan trastornando el mundo entero, entonces es el poder de la unción que da el Espíritu Santo a cada persona que confía en Jesucristo, en el nuevo pacto, lo que los lleva a hacer la obra del Evangelio. El libro de Hechos comienza con eventos que sucedieron en Jerusalén y luego se expandieron hacia el interior de todo el Imperio Romano. El día de Pentecostés fue un evento judío, pero luego pasaron varios otros pentecosteses pequeños que sencillamente lo que manifestaban era la unción del Espíritu Santo a todo creyente sin distinción alguna. No solamente a los meros judíos, sino también a los gentiles, a los samaritanos y a los de Efesios. Todos. Entonces, hermanos, todos estos 4 derramamientos del Espíritu de tipo pentecostal registrados en el libro de Hechos cubrían precisamente los 4 grupos de personas o de estatus que en la iglesia se llevaban en cuestión. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuál es el significado de todos estos eventos, hermanos? El significado no es que el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la regeneración. No, ese no es el significado. El significado de todo esto es que el Espíritu Santo capacita a los creyentes de todo lugar, siempre, bautizándolos para que hagan la obra misionera, para que hagan la obra del Evangelio. No, obviamente no los capacita a todos para que sean misioneros, a ver, aclarar, para que sean testigos suyos. No es normativo lo que sucedió en Pentecostés para todos los creyentes. No es normativo. Sencillamente, mis hermanos, lo que sí es una norma es que todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, versículos 18 al 19. 18 y 19 dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocidas. La proposición del apóstol Pablo, ¿cuál es? Es mejor 5 a 10,000. Y el apóstol Pablo plantea otra pregunta. Luego, en el capítulo 12, versículo 30. Capítulo 12, versículo 30 nos plantea: ¿tienen todos dones de sanidad en la iglesia, hermanos? La respuesta, ¿cuál es? No. ¿Hablan todos en lenguas? La respuesta, ¿cuál es? No. ¿Y interpretan todos? No. Entonces, hermanos, ¿cuál es la capacitación del Espíritu Santo hoy día si ya no hay una evidencia de hablar en lenguas todos? Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 12, en el mismo capítulo 12, versículo 4 al 11, nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu de palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Mis hermanos, en palabras del gran reformador Martín Lutero, el sacerdocio de todos los creyentes, él dice lo siguiente: algunos entienden esto como que en la iglesia no debe haber distinción entre clero y laico, pero eso no es lo que está diciendo Martín Lutero. Él decía que la obra del reino de Dios no se da solo a los que tienen la vocación de predicador, maestro, diácono o anciano. Más bien, cada cristiano está llamado a participar en el ministerio de Cristo y en el ministerio de la iglesia. Eso puede ser intimidante, pero con ese llamado viene el don del Espíritu Santo, quien unge y potencia a todos los que son de Cristo para que le sirvan. Hermano, entonces la gran pregunta es, habiendo entendido el don y la obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en todos los creyentes, ¿de qué manera el Espíritu nos ha capacitado a todos nosotros para servir en su reino? ¿Cómo nos ha capacitado para servir en su reino ahora a cada uno de nosotros? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Y evidentemente, si es creyente, la respuesta ¿cuál sería? ¿Cómo lo está capacitando para servir en su reino? Hermanos, el Espíritu Santo ha dotado a cada creyente para el ministerio. La iglesia completa ha sido capacitada desde lo alto. No hay niveles de creyentes, unos dotados y otros no dotados, unos bautizados y otros no bautizados. No, todos somos bautizados por el Espíritu. Todos somos capacitados por el Espíritu para hacer la obra del reino de los cielos.